Buenas noches, bienvenidos a su clase del 28 de junio del 2021. El día de hoy continuamos con lo que corresponde a las características de las células procariotas. Y bueno, solo para recapitular, ¿no? Habíamos hablado que la célula procariota son células que tienen un tamaño de 1 a 10 micrómetros, carecen de núcleos y organelos celulares. Además tiene ribosoma 70S, ¿no? A diferencia de la eucariota. Tiene una membrana celular y tiene una pared celular de péptido glucano que rodea la membrana celular. A diferencia de la eucariota es de mayor tamaño, pero es muy importante notar que seguimos hablando de las mismas unidades, no micrómetros. Eso es en realidad indivisible para el ojo humano, para el sentido del ojo humano. De manera que la célula eucariota es mucho más compleja que la procariota. Y la célula eucariota tiene un ADN lineal que forma los cromosomas. La célula eucariota tiene los organelos rodeados por membranas y tiene ribosomas 80S, ¿no? Que ese 80 y ese 70 ya habíamos visto que tenía que ver con respecto a las velocidades de sedimentación celular. Tiene una membrana celular y tiene una pared celular ausente en animales y protozoos. ¿Qué más podemos mencionar? Entre los orgánulos se encuentra la mitocondria, se encuentran los cloroplastos, el retículo endoplasmático, el Golgi, los lisosomas, ¿no? Además, la célula eucariota tiene un citoesqueleto y tiene corrientes citoplásmicas. Entonces, esas son las diferencias importantes entre la célula procariota y la eucariota. A continuación vemos una comparación de los dos tipos de células, ¿no? El tamaño como tal, los organelos en el interior de la célula eucariota presentes, las membranas celulares, ¿no? Que también difieren. Aquí hay un detalle muy importante, el cual habría que detenernos en esta explicación. Y es justamente el tamaño de los procariotas. Entonces, los valores en realidad se determinan para cada cepa de bacteria. Y por supuesto, estos valores vienen influidos por las condiciones ambientales. Condiciones ambientales que están relacionadas a los nutrientes, a las sales, a la temperatura, a la tensión superficial. Y por ejemplo, tenemos la cianobacteria. Y la cianobacteria mide entre 80 por 50 micrómetros. Voy un poco a cambiar la diapositiva para poder notar este detalle. Y ahí tienen ustedes
los tamaños, ¿no? También está el Bacillus megabacterium, que tiene un tamaño de 1.5 por 4 micrómetros, es más pequeño. El Escherichia coli tiene 1 por 3 micrómetros. El Streptococcus pneumoniae tiene 0.8 micrómetros de diámetro. Y el Haemophilus de la influencia tiene 0.25 por 1.2 micrómetros. Entonces, es importante observar la diferencia de tamaños de las procariotas y cuál es su relación con respecto al cepa de las bacterias, ¿no? Entonces, una bacteria grande, por ejemplo, es la Veggiatoa gigantea. Esa es una bacteria grande y tiene el tamaño de 40 micrómetros. Sin embargo, se menciona que hay bacterias que pueden llegar a medir milímetros, 0.5 milímetros. Y esa justamente es la bacteria que se aloja en el intestino del pez. También se han descubierto otras bacterias, como por ejemplo la del lago Namibia, y esa puede alcanzar los 700 micrómetros. Finalmente, hay una palabra que es muy usual y la habremos escuchado, ¿no? El tema o el prefijo nano. Ese prefijo nano también se aplica al tema de las bacterias. Entonces se les llama nanobacterias cuando miden alrededor de 0.05 micrómetros. Y a ellas solamente las podemos estudiar a través del microscopio. Entonces, siempre vamos a necesitar recurrir a los microscopios para poderlas visualizar. Y a su vez, se requieren implementar técnicas adecuadas de acuerdo al tamaño para poderlas visualizar. Entonces, el estudio en general de las células bacterianas es posible, pero se requiere emplear muchas más técnicas de investigación que las habituales. Hay una propiedad física de las bacterias que también es importante rescatar, que es el tema de su movimiento. Y habíamos dicho que, por ejemplo, algunas de ellas, debido a sus células, pueden presentar flagelos. Entonces, las bacterias como tal suelen tener un comportamiento como partículas coloidales. Y por lo tanto, su movimiento es aleatorio. Es aleatorio. Adicionalmente, dentro de las propiedades físicas de las bacterias, está la capacidad de dispersar luz. Y a ese efecto se le llama Tyndall. Entonces, normalmente las suspensiones acuosas suelen, cuando están presentes las bacterias, suelen atornar o a tener una apariencia turbia. ¿Pero por qué es la apariencia turbia? Justamente por la presencia de las bacterias. Otra propiedad física es el aumento de la viscosidad. El aumento de la viscosidad del medio en donde van suspendidas estas bacterias. Hay otras propiedades biológicas, como por ejemplo la relación superficie-volumen.
Estamos revisando las técnicas para poder visualizar estas bacterias, por si acaso. Porque como ya hemos notado, y por los tamaños, son totalmente indivisibles ante el sentido visual humano. Y se requiere, básicamente, realizar un análisis, por ejemplo, según las propiedades físicas o según las propiedades biológicas. Entonces, en las propiedades biológicas tenemos la relación superficie-volumen. ¿Qué es lo que normalmente se asume en esa relación del volumen? Que las bacterias toman formas esféricas. Como bien ustedes lo logran visualizar, una bacteria no tiene una forma definida. Puede tratarse de dos núcleos pequeñitos, puede ser una bacteria tipo alargado, tipo gusano. Entonces, para el estudio como tal de las bacterias, se requiere asumir que son pequeñas partículas suspendidas o partículas coloidales suspendidas. Entonces, si son partículas, se asume que son esferas. Es decir, el volumen lo vamos a calcular usando la fórmula que nos han enseñado en el colegio. 4/3 de pi r cubo. De manera tal que entre menor sea el radio, mayor será la relación superficie-volumen. Todo esto significa que las bacterias condicionan un mayor contacto con el medio ambiente y por supuesto reciben la influencia del mismo, ¿no? Otro punto importante es que el tamaño pequeño de las bacterias les permite condicionar a una tasa alta de crecimiento. ¿Y cómo sucede esto? Se relaciona justo con la velocidad de entrada de nutrientes y de la salida de los productos de desecho, que tienen en general un sentido inversamente proporcional. Normalmente la tasa de transportación o de transporte afecta directamente a la tasa metabólica. Y por ese motivo es que las bacterias crecen y lo hacen de una forma muy rápida. ¿Cuáles son las formas? Ahí las tienen en pantalla. Las redonditas se llaman coccus. Las que son estiradas o alargadas se llaman rod. Las que son alargadas, tipo gusano, se llaman spirillum. Y las que son enrolladas y alargadas se les llama espiroquetas. Y los filamentos, que es el último grupo. Esas son las formas de las bacterias. Entonces, como una aclaratoria, ¿no? Los bacilos, que suelen tener forma de bastón alargados, los bacilos, pueden ser cilíndricos, fusiformes o en forma de masa. Esos son los bacilos. Por otro lado, de acuerdo al tipo de extremo, estas formas de bacterias pueden ser redondas, cuadradas, biseladas o afiladas. Bien vale hacer el comentario que los espirilos, al igual que los bacilos, normalmente tienen un eje más largo.
Y si no tiene o no sigue la forma espiral, si no sigue esa forma espiritual, simplemente nosotros podemos proyectar su imagen y podernos dar cuenta que, en conclusión general, el eje de ese bacilo, de ese virus, no es recto. Perdón, de esa bacteria, ¿no? Ahora, cuando hablamos de filamentos, estos filamentos también pueden darse en presentación de ramificación, como también puede ser que no se ramifique. También pueden ser anillos cerrados. En general, las formas de estas bacterias responden también a procesos evolutivos. Y por supuesto, procesos que están íntimamente ligados con las condiciones físicas del medio, con las condiciones químicas y biológicas del medio. Se conoce que existe selección y estabilización frente a distintas presiones ambientales. Pero ese es un comentario en términos generales, porque ya vemos que en realidad el tema de la calidad ambiental les puede ayudar a ellas en su evolución. Y ahí es donde nace la temática de las relaciones entre las formas y el tamaño. De manera que hay una especie de difusión citoplasmática. Y también hay difusión desde el medio exterior. Bien, hasta ahí vamos a detenernos porque a preguntar ustedes qué han captado con la clase de hoy. ¿Cuáles son las diferencias de la célula eucariota con la procariota? La más notable, Miss, buenas noches, sería su tamaño. Ariana responde, es el tamaño, correcto. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la célula eucariota? De 1 a 10 micrómetros. ¿Y la célula procariota? De 10 a 100 micrómetros. Ya, al revés, la célula eucariota. La eucariota es al revés, sí. Sí, maestro. La eucariota es de 10 a 100. De 10 a 100, sí. Y la procariota es de 1 a 10. Sí. ¿Qué otra diferencia más tienen? Las procariotas carecen de núcleos. Correcto. Voy a compartirles una pantalla en la cual nos va a permitir también recordar, ¿no? Bien, ahí tienen ustedes la diferencia. Entonces, la célula eucariota tiene varios cromosomas lineales, a diferencia de la procariota. La división celular de la eucariota se da por el proceso de mitosis. Y en la reproducción sexual de la célula eucariota sí hay meiosis, mientras que en la procariota no hay meiosis. Ejemplos de eucariotas: algas, hongos, protozoos, plantas y animales.
Y ejemplos de las procariotas, las bacterias y las arcae. Esas son las principales diferencias. Allí hay otro grupo de diferencias. Acuérdese de las propiedades. ¿Cuántas propiedades tienen la... Master, las procariotas son las asexuales. Ya, pero ¿qué propiedades tienen estas células también? Acuérdense que dijimos que tienen propiedades físicas y biológicas. Y entonces, una propiedad física, ¿con qué estaría ligado? Con el aumento de la viscosidad. Por el medio donde por el medio donde van sus pendidas. Correcto. Más que el medio, yo diría por la capacidad de moverse. Por la capacidad de moverse. Recuerden que hay unos que tienen cilios y otros que no. Entonces las células eucariotas, por ejemplo, tienen el cilio que no rota. No rotan. Pero las procariotas sí tienen flagelos que rotan. Esa es una diferencia importante, el movimiento. Lo mismo sucede con el movimiento. Las eucariotas tienen movimiento ameboide y las procariotas no. Las procariotas son vesículas de gas. El crecimiento también. ¿Qué cosa? El crecimiento también sería algo físico, ¿no? Una propiedad física. Acuérdense que ya dijimos que en las eucariotas sí hay meiosis, en las procariotas no hay meiosis. Esa es la reproducción de ellas. Ya hay crecimiento. Pero no tienen que llegar, no tienen que llegar a cierto tamaño. Claro, pues hija. Por eso te están dando un rango. Las procariotas tienen desde 1 hasta 10 micrómetros. Y las eucariotas tienen de 10 a 100 micrómetros. Ese es el tamaño de ellas. Y usted dijo que una capacidad física era la que dispersan luz, pero ese efecto sí no le entendí cómo se llamaba. Las que, bueno, con respecto al tema de la luz, ellos suelen ser, algunos son fotosensibles. Algunos son fotosensibles. Entonces, eso lo podemos ver como una propiedad física. Porque cuando nosotros queremos analizar, y ya esa es la parte que corresponde a las consecuencias o al tamaño de la bacteria y a la metodología para poderlo visualizar. Y el comentario venía que eso es parte de una propiedad física, en el cual tenemos el movimiento aleatorio dado por los flagelos y tienen la capacidad de dispersar la luz. Ese es el famoso efecto Tyndall. Entonces, los lugares en donde están presentes las bacterias suelen ser en su mayoría suspensiones acuosas y suelen lucir con turbidez. Y luciendo con turbidez, se puede ver una especie como de capa translúcida. Pero se asume que estas bacterias están presentes como partículas suspendidas en la solución acuosa. Y como están suspendidas, o también se le llaman partículas coloidales, se aumenta la viscosidad del medio donde están suspendidas, ¿no? Ahí tenemos también
más diferencias de las eucariotas con las procariotas. Entonces, el sistema respiratorio de las eucariotas se lo desarrolla en las mitocondrias, mientras que el pigmento fotosintético es una función clara del cloroplasto. ¿Quiénes tienen pared celular? Por ejemplo, los procariotas tienen presente la pared celular. Los eucariotas, en cambio, lo tienen presente solo en las plantas, en los algas y en los hongos, pero está ausente en animales y protozoos. Con respecto a las endosporas, las eucariotas no tienen endosporas. Las procariotas, en cambio, las tienen, pero para cierto grupo o para cierta variedad. Bien, ¿qué más podemos mencionar? ¿Cuáles son las metodologías que emplean propiedades biológicas para poder visualizar o poder determinar la presencia de las bacterias? Habían dos metodologías o habían dos relaciones. ¿Cuáles son? Relación superficie-volumen. Correcto, esa es una. Y la otra, no se olvide, la tasa de crecimiento. Son dos metodologías para poderlas visualizar. La relación superficie-volumen y qué formas se asumen que tienen estas bacterias para aplicar ese tipo de metodología. ¿Qué forma lo asumen? Eran esféricas. Forma esférica. Esférica, correcto. Entonces lo suponen como una célula esférica para poder emplear la herramienta matemática que es el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi r cuadrado. Entonces, la idea es poder determinar esta relación numéricamente, pero que equivale al mayor contacto directo con el medio ambiente. Además, la tasa de crecimiento es otro método que está empleando básicamente la entrada de los nutrientes. Y a su vez, también evalúa la salida de los productos de desecho. Cada tipo de bacteria tiene su nivel o su tasa de crecimiento. No piensen que todas crecen a la misma velocidad. Simplemente eso hay que calcularlo. Y si hablamos de aplicaciones, esto básicamente tiene que ver con el tema de plantas de tratamiento para aguas residuales. Y se requiere siempre analizar, por ejemplo, dentro de la calidad del agua, cuál es la tasa de crecimiento de las bacterias en cierto tipo de agua, ¿no? En agua dulce o en agua salobre. Y se hacen estos cálculos con la finalidad de aplicar tratamientos para poder eliminar justamente estas partículas coloidales. De ahí que, por ejemplo, se suele usar el sulfato de aluminio como coagulante de todos estos coloides. O sea, las partículas en donde están presentes estas bacterias son aglutinadas para poderlos retirar físicamente del agua.
Por ejemplo, esa es una de las aplicaciones en donde se requieren estos criterios, ¿no? Como es la tasa de crecimiento y como es la relación superficie-volumen. Porque justamente lo que se desea es purificar el agua para el consumo humano. Ese es un ejemplo de aplicación. Y con respecto a la tasa de crecimiento, su aplicación también más práctica es justamente para evaluar el crecimiento de estas bacterias en cuerpos hídricos receptores, ¿no? Como por ejemplo lagos, lagunas, ríos. Y de alguna manera poder evitar que se sigan desarrollando, se multipliquen de forma rápida. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, de las diferencias entre la célula procariota y eucariota? ¿Alguna pregunta, por favor? Finalmente, ¿cuántas formas tienen las bacterias? A ver, vamos a pedirle que nos diga. Por ejemplo, John Ramírez, ¿cuántas formas tienen las bacterias? Sí, forma, eran seis formas. Correcto, ¿cuáles son? El cocus, que es como esférica. Son redondas, ¿no? ¿Cuáles más? Está el rod, creo. Ya, que son los bacilos. ¿Esos bacilos qué forma tienen? Forma, dice, bastón alargado. Alargado, correcto. Entonces, pueden tener ellos también varios aspectos, ¿no? Pueden ser cilíndricos, fusiformes. ¿Qué más? ¿Qué otra forma más pueden tener esas bacterias? Espírilos, creo que eran. Espiroquetas, son espiroquetas. Así se les llama. O espirilos también, pero son espiroquetas. Entonces se les llama espiroqueta porque ellos son espirales. Y hay otras formas como por ejemplo los filamentos, ¿no? Y hay filamentos que pueden ser ramificados y otros que no. Hay otros que tienen la apariencia de un anillo. Y hay otros, en cambio, que simplemente lo usan como prolongaciones. Hay un último tema antes de cerrar la conexión que es las agrupaciones, cómo ellos se agrupan, las agrupaciones bacterianas, ¿no? Y normalmente, como las bacterias se multiplican por fisión transversal, entonces las células resultantes de la reproducción siempre se están dispersando. Pero como ellas tienen movimiento, entonces lucen cuando las miramos por el microscopio como que si estuviesen aisladas. Sin embargo, la tendencia de las bacterias es permanecer unidas, permanecen unidas, ¿no? Y suelen agruparse entre dos células. De manera que toman los nombres de diplococo o diplobacilo. No hay tendencias de agrupaciones numerosas, por si acaso. Siempre lo usual
de la agrupación de las bacterias es de dos, en dos. Por eso son diplococos o diplobacilos. Y dentro de los diplobacilos están todos los que son alargados. Entonces, las formas de las bacterias tienen bastante influencia al momento de agruparse. Porque, por ejemplo, los estreptococos normalmente son como unas especies de cadenas enroscadas, ¿no? Los estreptococos. Y en cambio, los estreptobacilos no tienen esa especie de enroscamiento, muy parecido a la espiroqueta. Ahora, cuando nosotros tenemos las bacterias tipo cocos, o sea, los redonditos, los esféricos, podemos tener 3 posibles tipos de agrupación. Entonces, esas posibles agrupaciones tienen que ver con la ubicación de esos cocos, esas bacterias tipo coco en un plano. Entonces, si hay 4 de esas bacterias o de esas células en el plano, se le llama tétradas. Tétradas. Así también pueden haber paquetes cúbicos de esas bacterias tipo coco. Entonces, esos paquetes cúbicos se le llama sarcinas. Y los racimos, en cambio irregulares, se le llama estafilococo. Entonces, hay también otra forma que dicen los autores que pueden diferenciar a las agrupaciones de la bacteria tipo coco. Entonces, por ejemplo, las que están agrupadas en 4 células en un plano, esas en realidad tienen 2 planos perpendiculares involucrados. La de los paquetes cúbicos, en cambio, involucra 3 planos ortogonales. Y finalmente, la de los racimos irregulares, esa tiene involucrado a muchos planos. Bien, hasta ahí vamos a dejar el tema del tamaño y de la forma de las bacterias. Por favor, prendan la cámara los que puedan hacerlo para hacer la toma del foto de curso. Cerramos la conexión con 38 personas. Eva Sánchez, Adrián Macías, Ronald Alcíbar, Byron Jiménez, Denis Zambrano, Doris Pamiño, Elsa Carreño, Elvis Ayala, Evelyn Guzmán, Evelyn Hurtado, Fernando Pin, Gabriela Cervantes, Cintia Ipiales, Jairo Vadillo, John Ramírez, Johnny Pizarro, Jorman Vaquerizo, Yulei Sánchez, Katia Alvarado, Lili B. Castañeda, Alice Cochea, William Loor, Luis Antonio Rosales Rosales, Luis Rosales Mendoza, Madeline Zambrano, Marcillo Ariana, Teresa Ford, Eddie Mayorga, Mita Pietrini, Lorena Navas, Nelson Alvarado, Nicolás Chiquito, Rebeca Tumbaco, Santos Carelli, Sharon Flúa, Carelli Sinche, Tomás Morán y José Limite. 38 personas en conexión.
hasta aquí cerramos la grabación. No sé si hay alguna pregunta. Va a quedar una tarea, ¿no? Y para mejor comprensión, les voy a pedir que dibujen las formas de agrupación de las bacterias, ¿no? Por ejemplo, los que están agrupados en 2 células y, por ejemplo, también el caso de los cocos, ¿no? Las bacterias tipo cocos que están justamente, ellos están divididos en planos. Entonces hay 4 células, por ejemplo, que son las tétradas, las sarcinas, que son los empaques cúbicos, que ustedes lo dibujen para que de esa forma se haga más amistoso comprender esto. Bien, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.